mi estimado Tadeo. Gracias por estar nuevamente hoy día aquí con nosotros, acompañándonos y siempre tratar de informar a las personas que poco a poco se van a incorporar en este espacio. Si te escucho, Tadeo, tu saludo. Como siempre, muchísimas gracias, estimado Julio, por el espacio y por esta oportunidad de hablar de temas de la actualidad, temas que tienen que ver mucho con la situación geopolítica y la situación global, en la cual estamos todos incluidos, queramos o no queramos, lo ignoremos o prestemos atención, todos estamos involucrados directa o indirectamente en este conflicto y en estos acontecimientos a nivel global, que en esta oportunidad tienen su énfasis y su enfoque en la región de Ucrania y toda esta crisis que se viene aconteciendo en los últimos años. Gracias. Sí, efectivamente, la guerra, yo lo considero, mi estimado Tadeo, como una herida abierta en el mundo. Que una guerra, hay que decirlo alto y claro, no es conveniente. Casi nadie gana, ni al contrario, todos perdemos porque se pierden vidas, se pierden ciudades, se pierden futuro, se pierden generaciones y sobre todo el pueblo tiende a desplazarse, pierde también su historia, su ciudad, sus amigos, sus vecinos, todo. En estos momentos tenemos una guerra que pienso que cada día se va complicando más el panorama internacional, donde los actores internacionales no, por un lado, no quieren que esto termine y por otro lado meten leña al fuego, dan armas para continuar con esta guerra. Está claro que lo que está haciendo Ucrania, OTAN, porque es la OTAN que lo maneja Ucrania, porque Ucrania sin OTAN no hubiera resistido ni siquiera 3 meses, pero bueno, este conflicto, un conflicto sin sentido que podía haberse evitado, siempre y cuando hubiera habido de las dos partes intereses y sobre todo respetar los intereses de cada país. La geopolítica se interpreta la seguridad. Antes de empezar este conflicto, Rusia en noviembre del 2021 les envió una carta tanto a Occidente como a la OTAN como a Estados Unidos y ponía bien claro cuáles eran sus líneas rojas. No le hicieron caso, al contrario, se burlaron. Quizás hasta se rieron, pensaron, creo que Rusia no les iba a enfrentarse como eran más de 30 países que están y pertenecen en estos momentos en la OTAN. Pensaron que Rusia no se atrevería a tanto. ¿Qué piensas sobre este pequeño análisis e introducción de lo que estoy haciendo, mi estimado Tadeo? Muchísimas gracias, Julio, por tus palabras. Es una gran realidad lo que estabas comentando, de cómo desde Occidente, si lo analizamos desde una perspectiva tal vez histórica, antes de la operación militar especial de desnazificación y desmilitarización de Ucrania, podemos ver que Occidente siempre mantuvo una actitud hipócrita, una actitud altiva, bastante arrogante respecto a las políticas internacionales y no ha respetado el derecho internacional ni los acuerdos que se habían planteado anteriormente. Ya lo habíamos visto anteriormente de cómo incluso se planteó con estos acuerdos de pacificación, como eran el Tratado de Minsk y Minsk II, en los cuales los mismos líderes occidentales terminaron diciendo que en realidad el único fin y propósito de estos acuerdos era ganar tiempo para armar a Ucrania para que ataque a Rusia. Entonces vemos que más allá de tener una actitud hipócrita, también vemos que esto fue planificado hace bastantes años y que los acontecimientos actuales, lamentables y tristes que acarrea una guerra de las dimensiones que estamos viendo, fueron planificadas
muy cuidadosamente y que nada de esto es que se salió de control, sino que parece más bien una destrucción controlada llevada a cabo por Occidente, que tenían, tal vez sí subestimaron la fuerza de Rusia, a las cuales hace mucho tiempo Occidente se dedica a difamar y a echar por tierra los avances de otros países, pero cuando se topan con la realidad las cosas son muy diferentes a lo que los analistas y geoestrategas en Washington o en Bruselas estén diagramando, por lo cual creo que eso es lo que se ha impuesto la realidad, y en el frente de batalla y todo lo que ha acontecido, incluso en todos los panoramas, ya sea geopolítico, estratégicos, económicos, todos los planes de Occidente para tratar de debilitar a Rusia, tratar de dividir al pueblo ruso, han fracasado, y esto abre las puertas y acelera también el proceso de la formación de un mundo mucho más amplio, de este mundo multipolar que hemos mencionado anteriormente. Es una lástima que el gobierno de Ucrania se haya prestado para estos acontecimientos, pero teniendo en consideración que desde el 91 hasta la actualidad todos los sucesivos gobiernos ucranianos fueron de alguna manera de mal en peor en toda la situación, y ya había una desintegración social importante que dio a luz el año 2014, pero que ya se arrastraba desde la década del 90, y que todas estas situaciones no han surgido de la noche a la mañana, tienen sus procesos, pero que están muy relacionados con estos planes muy interesantes diagramados por Occidente, que tenían como fin tanto la separación de Ucrania de Rusia como también el debilitamiento de la Federación Rusa, y usar a Ucrania como trampolín, como punta de lanza para atacar a la Federación Rusa. Por lo cual, haciendo esta introducción que bien estabas hablando respecto a cómo se ignoraron las advertencias de Rusia, creo que es necesario también considerar, al menos de mi parte, que nada de esto salió de la noche a la mañana, y que aquí había un plan bien diagramado sobre cómo accionar para debilitar a la Federación de Rusia, utilizando como rehén a Ucrania. Sí, efectivamente. Desde que empezó ya un poquito más de un año, el 24 de febrero de 2022, empezó la guerra oficial. Vemos que muchos actores están incorporando cada día más a este conflicto, a un conflicto que no tiene fecha determinada, pero sí tiene una fecha de inicio. Muchos actores, pero sin embargo los actores que están interviniendo en este conflicto están asusando la guerra, en vez de tratar de buscar una solución. No, están tratando de crear más problemas, y parece que esto se va poniendo más agresivo la situación. En esta guerra, mi estimado Tadeo, hay tres, diremos, conflictos. Las consecuencias de esta guerra son tres conflictos. Uno, las sanciones económicas. Dos, las cuestiones sociales, porque hay muchas personas, muchas vidas que se van, son víctimas los niños, las mujeres, las familias, y sobre todo las víctimas que van en cantidades que van falleciendo, ¿no? Y el tercero es la geopolítica, porque no hay que olvidar que cuando termine este conflicto parece que no va a existir un país que se llama Ucrania, porque Ucrania fue creado a intereses de defensa de la Unión Soviética. Pero me gustaría a este punto, tú que sabes, estimado Tadeo, mucho de la historia, podríamos explicar cómo se crea Ucrania, porque según estoy enterado, que Ucrania se creó cediendo territorios, como en el caso de Crimea. Crimea nunca fue parte de Ucrania, ni tampoco al pueblo de Crimea se le preguntó si quería integrarse a Ucrania.
fue una disposición arbitraria. Y le dijeron, bueno, ustedes de hoy en adelante se van a Ucrania. Cuéntanos un poquito, ¿cómo se crea Ucrania? Durante los años 90, principalmente en el 91, se llevaron a cabo una serie de referéndums en Ucrania. En aquel momento era parte todavía de la República Socialista Soviética de Ucrania. Y en estos referéndums se planteaba, y la población votó mayoritariamente, para la independencia de Ucrania, pero como formando parte de la Federación de Rusia, que recién se estaba formando. Esto es un hecho interesante, histórico, comprobable, que es siempre necesario tener en cuenta, que Ucrania se independiza con el fin de volver a pertenecer como una república dentro de la Federación de Rusia, comprendiendo que Rusia está conformado por repúblicas independientes populares, por oblasts y por distritos autónomos. Entonces, la independencia de Ucrania en el referéndum tenía como fin integrarse a Rusia en su totalidad. Pero esto, a través de políticas y políticos que han engañado al pueblo, se lo tomaron más bien para girar en torno a Occidente. Es necesario recordar que fue Gorbachev, aquel tan poco célebre en Rusia, fue quien firmó que pasaba Crimea, que siempre fue históricamente parte de Rusia, del Imperio Ruso, y después de la Unión Soviética, que pasaba Crimea a formar parte de esta República Socialista Soviética de Ucrania, algo que en aquel tiempo era una cuestión administrativa, pero que tras la independencia de Ucrania como nación se convirtió en un verdadero abandono de la población. Todos estos hechos hay que encajarlo dentro de la formación de este mundo unipolar, en el cual Estados Unidos hacía y deshacía a su gusto cualquier cosa que ellos se proponían, y en medio de un caos político, social, económico dentro de Rusia que llevó a la presidencia a Boris Yeltsin y la desintegración social de Rusia. Es necesario decir que durante la Segunda Guerra Mundial murieron más de 20 millones de soviéticos, pero durante la década del 90, a través de las drogas, a través de cómo el pueblo quedó desamparado, muchas personas entraron en depresión y terminaron suicidándose, y esa imagen que se tiene del ruso eternamente ebrio, borracho, se dio en la década del 90, donde la población fue inundada en alcohol, en vodka, igual que en drogas, y esto generó millones de muertos. Las tasas de muertes en Rusia se dispararon en toda esta época, en la trágica década del 90, que fue totalmente desastroso. Incluso cuando se habla con personas rusas, se dan énfasis de que Rusia pudo haber dejado de existir en esta década. La resistencia del pueblo ruso y Dios fue el que mantuvo de alguna manera esta estructura. En medio de todo ese escándalo se dio la independencia de Ucrania. Desde la época del 90 hasta la actualidad, Ucrania siempre fue considerado uno de los países más corruptos del mundo. Incluso algo que no debemos ignorar es que casi todos los armamentos estratégicos que tenía Ucrania pasaron al mercado negro. No es cosa de ahora nomás con el armamento occidental. Hay importantes investigaciones sobre que el plan misilístico de Corea del Norte se debió gracias a la corrupción en Ucrania, donde se vendían los planos de misiles intercontinentales soviéticos. Ese es el nivel de Ucrania, ya desde su independencia, un estado en total estado de desintegración y avanzada descomposición social, que terminó dando a luz los acontecimientos locales, lamentablemente. Aún así, es necesario también ver cómo todo esto se fue radicalizando y cómo el gobierno ucraniano se fue volviendo cada vez más y más intolerante contra las poblaciones del este y de la zona sur y centro de Ucrania, y cómo se fue occidentalizando a la fuerza esta transformación cultural del abandono de la cultura eslava milenial que tiene toda esta región. Fue reemplazada por una cultura moderna, postmoderna, con poco contenido y profundidad, y que también acelera la desintegración social, moral, ética del pueblo,
lo cual lo convierte en un estado fallido como es lo que estábamos viendo. En esta semana habló Nikolai Patrushev, el encargado de los servicios exteriores de inteligencia de Rusia y un mano derecha del presidente Putin, y él dijo que la solución del conflicto era el fin del gobierno, del régimen actual, de la composición actual de Ucrania como nación, y eso tenía como fin de alguna u otra manera esta operación militante de desnazificación y desmilitarización que se está llevando a cabo. Por lo cual es importante reconocer y también tener en cuenta, como bien mencionabas, esta parte histórica de cómo Ucrania se fue desintegrando prácticamente en su composición social, en su composición de credibilidad también de parte de población hacia el gobierno, donde la participación electoral es similar a muchos otros países que formaban el bloque tanto soviético como del Pacto de Varsovia, reconociendo y teniendo en cuenta lo siguiente, que la participación de un 30 o 40% del electorado en cualquiera de estos países europeos es considerado un éxito. Esto quiere decir que la inmensa mayoría de la población no cree en el sistema democrático occidental que se le ha impuesto, porque esto es lo otro que hay que tener siempre en cuenta. Los sistemas actuales en Europa del Este fueron impuestos por la fuerza y no a través de un diálogo con la sociedad o en un consenso de parte de la sociedad en general, sino que más bien se dieron por la fuerza. Todas las revoluciones que se conocen en Europa del Este fueron claros golpes de estados orquestados, planificados, financiados desde el exterior y que dieron resultados buenos en algunos, resultados más afables, pero en el caso de Ucrania se llevaron a cabo importantes abusos y lo que terminó siendo esta guerra en la actualidad. Ok, gracias. Efectivamente, la situación está yendo a una situación que está empeorando este conflicto. En estos momentos, Ucrania está yendo a un camino no diremos limpio de enfrentamiento en esta guerra. No se está defendiendo en el campo de batalla, está tomando acciones, diremos, de terrorismo, está atacando ciudades donde hay civiles, mientras el conflicto se genera en otro lugar, ellos van a las ciudades. Ahora último ha habido una presa que ha sido volada intencionalmente, es una represa. Todas estas acciones, inclusive ha habido asesinatos de líderes rusos o notables personas que son conocidos en la literatura como también corresponsales de guerra. Esta acción que va al campo del terrorismo, ¿por qué no son sancionados por el occidente? ¿Por qué miran para otro lado si ellos critican siempre los actos terroristas? ¿Cómo es posible esto? Es interesante lo que mencionabas respecto a la represa de Kajovka y esta manera en que el gobierno ucraniano aplica el terror. Quisiera hacer un paréntesis y explicar el Estado Islámico para tener una comparación entre el Estado Islámico y el gobierno y el régimen actual de Ucrania. El Estado Islámico, allá en el año 2014, se proponía crear un emirato islámico en la región de Irak y el Levante. Esto quiere decir Siria, Israel, Líbano y todas esas regiones fronterizas. El Estado Islámico, en el año 2014, en su gran ofensiva, logró controlar una de las presas más importantes de Medio Oriente, como es la presa de la ciudad de Mosul. Durante meses, el Estado Islámico tuvo el control de esta presa, que si la destruía, y hay que admitir, tenían el potencial para destruir esta presa,
podrían haber generado un caos importante y podrían haber incluso beneficiadose de este caos en el medio de lo que significa el terrorismo que proponía el Estado Islámico. Pero el Estado Islámico, más allá de sus técnicas terroristas, se planteaba la creación de un Estado, un gran califato árabe. Entonces, dentro del gobierno y de las zonas administrativas del Estado Islámico habían leyes, había una constitución que se habían creado, y también ellos decían no, destruir la represa afectaría a la población del mismo territorio que nosotros estamos diciendo que son nuestra población. Entonces ahí vemos que en el Estado Islámico, más allá de su terrorismo y de su barbarie, había una cierta sensatez y algún cierto objetivo de defender de alguna manera, entre comillas, a su población, pero no hemos visto absolutamente nada parecido en el régimen ucraniano. Entonces, si estamos diciendo que el Estado Islámico es y era una organización terrorista, ¿cuánto no más un Estado como el régimen de Ucrania, que se ha estado todos los crímenes en un código penal lo han violado, todo crimen que es condenable a nivel internacional lo han cometido, y esta voladura de la represa ya era un máximo, porque incluso superaron al Estado Islámico en su conjunto, en su terrorismo y en su malversación de todo. Absolutamente no queda duda que el régimen ucraniano es un conjunto delictivo que se ha estado robando no solo miles de millones de dólares, sino que la vida de las personas de Ucrania. Toda la población ucraniana está siendo víctima y está secuestrada bajo estos representantes, estos títeres de alguna manera impuestos desde Occidente, y se han visto perjudicados por todas las maniobras delictivas que han llevado a cabo. Prohibición de partidos políticos, persecución de líderes políticos en Ucrania, asesinatos, desapariciones, presos políticos, incluso censura de la libertad de prensa. Hay que recordar que, por ejemplo, hay detenido en la ciudad de Kharkov un famoso periodista de origen chileno norteamericano que se llama Gonzalo Lira, el cual está secuestrado por el régimen de Kiev por decir la verdad. Y así continuamente, son muchos los casos, además del bombardeo durante más de 8 años contra la población del Donbass día y noche, matando civiles, matando niños, la utilización incluso de armas biológicas, armas químicas, absolutamente todos los crímenes en contra de la humanidad se han cometido y se cometen a diario por el régimen de Kiev, y esta voladura de la presa de Kajovka no hizo más que terminar de confirmar lo que todos sabemos, lo que muchos sospechan y lo que lamentablemente muchas personas ignoran: el comportamiento terrorista del gobierno de Kiev, y cómo también de esta manera se niegan a negociar y se niegan al diálogo. Creo que hubiera sido una locura que alguien haya dicho, bueno, nos vamos a sentar a conversar con Abu al-Baghdadi, el líder del Estado Islámico, y vamos a tratar de llegar a la paz y reconocer su territorio, y que Mosul o Tikrit o cualquiera de esas ciudades es la capital del Estado Islámico, y vamos a abrir un diálogo. Nunca en las mentes de una persona, de un líder político, se habría llegado a esa determinación, y creo que es lo que se ha manifestado desde Rusia en las últimas semanas. Ya se han pasado todas las líneas rojas en las últimas semanas, desde el lunes hasta aquí, mi estimado Julio, que habíamos dicho vamos a tratar de hablar de Ucrania por los acontecimientos que están sucediendo. Es impresionante todo lo que ha estado aconteciendo, y cada día aún más. Incluso a partir de la semana anterior, los ataques contra la región de Belgorod en Rusia, atacando poblaciones civiles fronterizas no estratégicas, que no tienen nada que ver con una posición en el frente de batalla, diagramado o charlado, sino más bien ataques terroristas abiertos contra la población civil, maneras de fomentar el terror. De esto se trata el terrorismo, de tratar de llevar el terror a las personas para que terminen jugando de alguna manera a favor de las fuerzas opresoras. Entonces, las palabras que se han estado hablando desde Rusia creo que van en este sentido. No se puede negociar en estas alturas
con un régimen abiertamente terrorista y que ha aplicado todas las técnicas de terrorismo internacional. Rescatar las palabras de Dmitry Medvedev el día de ayer, que dijo que probablemente el fin de Zelensky sea eliminado por sus propios amos, esto es por Estados Unidos o por la OTAN, como también eliminaron a Osama Bin Laden o como también eliminaron a el líder del Estado Islámico o a cualquiera de los actores que ellos mismos financian, crean, apoyan y luego los abandonan cuando ya no les sirve. Ese probablemente sea el triste final de Zelensky, pero el triste final de Ucrania como Estado-nación ya está de alguna manera definido y su desintegración como nación está en pleno camino. Efectivamente, gracias por esta información. Sobre la situación que los acontecimientos que se están dando en estos momentos en el terreno de este conflicto, la cuestión de las sanciones no le perjudica mucho a Rusia. El que le está perjudicando es más a Occidente. Ahora Occidente con estas sanciones que trata de perjudicar a Rusia, privándose ellos mismos del petróleo y del gas, ¿cómo llegarán ellos a revertir esta situación de falta de petróleo y del gas? Porque las consecuencias económicas en Europa es que todas las cosas se están encareciendo, están subiendo de precio, los productos de primera necesidad están poniéndose caros. Para comprar un coche o un carro o algo así tiene que esperar entre 6 a 10 meses y así por el estilo. Económicamente, ¿por qué se perjudican ellos, los de Occidente? Como se dice en el término político, ellos mismos se tiran el balazo en el pie. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto crear un conflicto que a nada bueno les lleva a él? Pues la respuesta es bastante sencilla, aunque bastante compleja también. Pero aquí quien está ganando a por goleada, como solemos decir en Argentina, es el mismo Estados Unidos, porque se ha quitado una competencia como eran los europeos. Toda la industria alemana dependía de la energía barata proveniente de Rusia, era un complemento ideal. Al estallar este conflicto y la enemistad entre Alemania y Rusia hace que toda la industria alemana caiga y que tengan que depender de la industria norteamericana, y que por los altos costos gran parte de la industria europea se tenga que mudar con sus oficinas a Estados Unidos o a México, y desde ahí logran la diferencia y los beneficios económicos. A principio de la semana había salido la información de que Alemania entraba oficialmente en recesión, y ayer por la noche se supo que oficialmente toda la Unión Europea entra en recesión, con un retroceso del 0,1% de su economía en el primer trimestre del año, faltando después los resultados del segundo trimestre, que lo vamos a ver ahora a fines de junio, y después hacia fin de año cómo se va a ver reflejado toda esta crisis. Entonces estamos hablando que ya lo que parecía lejano y lo que ellos mismos decían que Rusia iba a caer como un boomerang, le ha vuelto a ellos y le está golpeando muy duro. Respecto a la energía y el petróleo y todo esto, recordemos el gran negocio que se está haciendo el gobierno de la India. La India está comprando grandes cantidades de petróleo y gas del gobierno ruso y lo revende entre 3 y 4 veces más su precio a los países europeos. Es decir, los europeos siguen comprando petróleo ruso, pero a través de la India y mucho más caro de lo que realmente cuesta. Y esto es una gran realidad, ha sido muy beneficioso para ciertos países, principalmente los países en vías de desarrollo han visto su potencial en estos momentos debido a la energía abundante
que proviene de Rusia, y los europeos se han visto perjudicados económicamente por esto. Incluso hemos visto esta semana una división en la Unión Europea bastante interesante, en la cual el gobierno de Grecia y el gobierno de Hungría se negaron a votar nuevas sanciones contra Rusia y pidieron oficialmente que se quiten a Hungría y a Grecia ciertas entidades que, según la Unión Europea, ayudaban a revertir las sanciones de Rusia. Entonces vemos que no hay una voz aunada ya estamos en estos momentos en la Unión Europea. Incluso muchos pueblos como el de Bulgaria e incluso, sorprendentemente, el mismo presidente de Croacia ha estado hablando de que ya se nos está pasando, se nos está yendo de la mano toda esta situación con las sanciones contra Rusia, y energéticamente dependemos de Rusia. Entonces, si el invierno pasado fue duro, pero fue de alguna manera zafable, lograron salvarse, si se continúa con estas políticas, este invierno va a ser bastante duro para la sociedad y para la economía europea, ahora ya oficialmente en recesión y reconocidos por ellos mismos. Vemos que están ciegos, totalmente enseguecidos por su odio, por sus maneras de tratar de derrotar a Rusia bajo todos los términos. Y esto también era lo que hemos analizado anteriormente, la falta de líderes confiables, de líderes sensatos dentro de los gobiernos europeos que puedan decir recapacitar y poder de alguna manera tomar medidas lógicas en este conflicto, en los cuales todavía perdura, porque todavía hay un apoyo abierto de la OTAN hacia el régimen de Kiev, pero los pueblos ya se están preguntando hasta cuándo van a seguir con todo esto, porque ya la situación cada vez más se vuelve insostenible. Algo interesante para remarcar, mi estimado Julio, respecto a la inflación en Europa, porque generalmente cuando se analiza, al igual que en algunos países de Latinoamérica, muchas veces esta inflación no refleja las alteraciones reales de precios, principalmente en el área alimenticia. Un kilo de pan en Europa sale mucho más caro que 10 kilos de pan en cualquier lugar de Latinoamérica, pero incluso el aumento de estos precios en los alimentos no se ven reflejado en el índice de inflación, por lo cual por ahí hay que agarrar con pinzas muchos de los índices de inflación europeos. Son diferentes métodos de medir inflación, pero cuando se pone todo en un conjunto, muy difícilmente se refleje la realidad total de esto. La verdad es que la energía ha aumentado bastante y esto no se ve reflejado en los índices de inflación, lo mismo los alimentos, y no se ve reflejado en los índices de inflación. Por lo cual hay dos grandes realidades en Europa: una inflación en las principales cuestiones que tienen que ver con los alimentos, con la vivienda, con la energía, y a la misma vez una recesión económica ya oficial y que empieza a sonar en disonancia esta Unión Europea, al menos en su conjunto, para sancionar a Rusia, en las cuales ya tenemos voces disonantes y cada vez más fuertes. Ok, nos vamos al terreno del conflicto. La presa de Kajovka prácticamente ha sido volada y el agua ha surgido y está inundando muchos lugares, muchos pueblos aledaños. Pero las consecuencias de esa presa es el agua que da a los reactores de la nuclear de Zaporilla. No hay que olvidar que Zaporilla, la central nuclear de Zaporilla, es una de las más grandes de Europa. Es la más grande de Europa. Y ahora con esto de falta de agua, ¿qué consecuencias puede tener para Europa si por obra esta central nuclear deja de funcionar, aunque está en proceso de enfriamiento? Pero esto no conlleva
a estar tranquilos, porque en cualquier momento puede explotar. Parece que no tiene límites esta forma de hacer una guerra a todo dar, cueste lo que cueste, arrasar con todo. ¿Cuáles serían las consecuencias de esta central Zaporizhzhia? Es interesante tener en cuenta, estimado Julio, que la central de Zaporizhzhia ya había sido bombardeada por el ejército ucraniano en varias ocasiones y que habían intentado en al menos 3 ocasiones asaltar la ciudad de Energodar, que es la ciudad donde se encuentra esta central, y todos estos asaltos fueron rechazados por las fuerzas rusas. Incluso las fuerzas ucranianas creían que Rusia no iba a utilizar piezas de artillería en la defensa de la ciudad, y sí lo utilizó, porque Rusia comprende que la pérdida de esta central nuclear podría ser muy grave, y más conociendo y teniendo ya los ejemplos que vimos de las acciones terroristas del régimen de Kiev. La voladura de esta represa en Kajovka afecta directamente la refrigeración con parte del agua de diferentes ramales del río que llegaban, pero todavía no está muy en claro sobre en cuánto va a afectar esto de lleno. Si bien ya hay una investigación a bordo y ya las fuerzas rusas están tomando todos los recaudos necesarios. Se calcula que en las próximas semanas el río ya lograría volver a su curso. Aún así, las zonas inundadas seguirían siendo totalmente inservibles, y esto ha sido una técnica más terrorista dentro de las políticas que ha utilizado el régimen de Kiev. También tiene su fin estratégico para llevar a cabo una ofensiva en la parte fluvial y a la misma vez cortar de alguna manera el suministro de agua también hacia la población en Crimea. Es interesante ver que fue una acción conjunta diagramada por servicios de inteligencia en Occidente, y que este hecho en realidad sigue siendo representando la máxima de la política del régimen de Kiev, en lo cual no les interesa absolutamente nada a la población civil y los efectos que esto pueda traer a futuro. Es más, se ha visto que las represas río arriba habían abierto las compuertas para que haya mayor caudal de agua y que el impacto de las inundaciones sean aún peores. Todo esto se ve que hay una cierta malicia en las autoridades para llevar a cabo todo esto. Aún así, es difícil dimensionar respecto a la central nuclear de Zaporizhzhia, porque ya se había desconectado su conexión integral hacia Ucrania y hacia los países europeos. Como bien mencionabas, ya estaba en formato de enfriamiento para neutralizar el sistema y que no represente ningún peligro. Y aún así, el caso de la refrigeración y demás se va a tener que llevar a cabo por otros medios, aunque esto logísticamente le cueste un poco más a las fuerzas rusas en medio de esta ofensiva que han lanzado las fuerzas ucranianas. Es interesante observar que en toda esta región de Zaporizhzhia es donde se está llevando a cabo actualmente esta contraofensiva ucraniana que comenzó el día lunes y que hasta la actualidad se está desarrollando y que no ha tenido ningún resultado real como se esperaba, como esperaban desde Occidente de quiebre de las defensas rusas. Muy por el contrario, las defensas rusas se han mostrado muy fortalecidas, muy preparadas para toda esta acción, por lo cual nuevamente las fuerzas desde Occidente han subestimado a las defensas rusas. Esta contraofensiva prácticamente se está transformando en un Kursk 2.0, recordando aquella batalla de los tanques en Kursk, donde la contraofensiva alemana para hacer retroceder al ejército rojo durante la Segunda Guerra Mundial fracasó y fue la batalla de tanques más grandes en la época moderna. Pero actualmente están repitiendo el mismo escenario en la región de Zaporizhzhia y ya hemos visto las imágenes y los números y los informes que llegan desde Rusia dan a entender de que estamos hablando de un promedio de 1.500 bajas ucranianas diarias desde el día lunes hasta hoy, y que esto además es un número muy alto. Ningún país puede sostener una contraofensiva en estos sentidos, y tampoco se ha tomado más territorios. Las fuerzas ucranianas
no han superado las líneas grises, como se suele llamar, a los 3 y 5 kilómetros que dividen un ejército del otro. Ni siquiera han logrado controlar estas zonas ni lograr un quiebre en las defensas, y es un continuo ida y vuelta, por lo cual desde el punto de vista estratégico militar, esta contraofensiva que comenzó con la voladura de esta represa, con los ataques continuos en Belgorod para distraer a las fuerzas rusas, no están dando los resultados que se esperaba, y acarrean graves situaciones que también se ven reflejadas en la sociedad ucraniana. Hay comentarios que dicen que Biden daba todo y apoyaba la contraofensiva ucraniana. Parece que esa contraofensiva no va a ser un éxito. Como tú dices, están teniendo muchas pérdidas. Parece que fueran objetivos muy fáciles de destruir. Biden parece que se está jugando la presidencia, si él quiere volver a postular, con esta contraofensiva. ¿Qué pasaría si definitivamente la contraofensiva fracasa? Porque como así va a ese hecho, Biden, ¿qué cartas más le quedaría? Porque pienso desde el punto de vista geopolítico, Biden dirá, ¿para qué vamos a seguir apoyando si prácticamente ya hay un ganador desde mi punto de vista? ¿Qué piensas, mi estimado Tadeo? Bien, es un tema bastante complejo. Esta contraofensiva es el último esfuerzo, el esfuerzo final de las fuerzas de Kiev. Todos el armamento más moderno de Occidente, todas las tropas que se entrenaron durante meses por la OTAN, todas las reservas del ejército ucraniano, más de 250.000 efectivos fueron movilizados en diversas regiones para llevar a cabo esta ofensiva. Recién comienza. El presidente Putin acaba de decir hace un par de horas que no hay que subestimar esta contraofensiva. Por ahora han tenido resultados magros, muy lamentables en el ámbito militar, pero no hay que subestimar nunca al enemigo. Pero si se sigue llevando a cabo de esta manera, que es una carnicería, y es sumamente lamentable, esto significaría el fin del ejército ucraniano y el colapso total de sus fuerzas armadas. Después de esta contraofensiva, dure lo que dure, el ejército ucraniano ya no tiene posibilidad de rearme y va a estar verdaderamente muy comprometido, por lo cual se habla después de esto de un quiebre total de parte de las fuerzas ucranianas. Por eso se ha invertido tanto propagandísticamente como también militarmente en esta contraofensiva. Un hecho que hay que tener en cuenta es la desaparición del general Zaluzhny y del general Budanov en las Fuerzas Armadas ucranianas. Zaluzhny era el comandante en jefe del ejército, que hace más de mes y medio está desaparecido. Los reportes hablan que fue herido gravemente en un ataque ruso, o que incluso podría haber llegado a morir en combate. Y el general Budanov, el de inteligencia militar de Rusia, quien diagramaba toda esta contraofensiva, también lleva más de un mes desaparecido. Desapareció después de que Putin haya dicho que habían eliminado toda la central de inteligencia militar ucraniana. Y esta persona, Budanov, hay que tenerlo en cuenta porque fue el que dijo que iban a cazar a todos los rusos en todo lugar del mundo, y que ya habían cazado a muchos, y se pavoneaba y se gloriaba de haber asesinado a Daria Dugina, esta filósofa y periodista rusa, y también de otras personalidades rusas en diferentes países del mundo. Es decir, un terrorista en sí mismo, este señor Budanov, el cual hace más de un mes no da señal de vida. Hoy hubo una reunión del alto mando de Ucrania y ni Zaluzhny ni Budanov, dos manos derechas de Zelensky, estaban en esa reunión, por lo cual los rumores, más que rumores, parecen ser certezas. Respecto a Biden,
y toda esta situación. Hay que recordar que este conflicto tiene mucho que ver con la familia Biden, principalmente con John Biden y su hijo Hunter Biden, y los negocios con las compañías de gas en Ucrania y la gran corrupción que todo esto significa, y que han ayudado a ellos, y que esta guerra le ha sido muy beneficiosa económicamente a la familia Biden, con todas las compañías fantasmas que tienen, con el contrabando de droga, con el contrabando de órganos que también significa esta guerra en Ucrania, y muchas otras cuestiones, negocios muy turbios, muy terribles de la familia Biden. Y Biden personalmente ha apoyado esta guerra porque le ha traído beneficios económicos a él mismo de manera multimillonaria, que es muy difícil de dimensionar hasta dónde llegan los tentáculos dentro de Ucrania de la familia Biden. Políticamente, el fracaso de esta contraofensiva, Estados Unidos siempre busca y tiene su manera de salir por arriba. Ya lo vimos con su derrota en Vietnam o su retirada en Afganistán. Siempre hay otro escenario para distraer a la gente y a la población en general, la cual como oveja es guiada hacia diferentes escenarios. Recordemos que hay muchos conflictos activos en diferentes proporciones a nivel mundial. Estados Unidos puede reactivar cualquiera de ellos que crea conveniente para salvar su imagen. Por eso siempre hay que estar atento no solo a lo que sucede actualmente en Ucrania, sino a otros conflictos que pueden estallar en cualquier momento. Recordando también el conflicto abierto entre Serbia y Kosovo, teniendo en consideración que Kosovo es una base de la OTAN y una entidad casi que también diríamos bastante interesante para analizar respecto a un estado ficticio que sirve para lavado de dinero, que seguramente lo hablaremos el día lunes cuando hablaremos de paraísos fiscales. Pero respecto a este fracaso de contraofensiva, si se llega a dar así, si se termina el escenario, nunca queda mal Estados Unidos, siempre tiene alguna manera de distraer a la opinión pública y seguir con sus políticas injerencistas a lo largo y a lo ancho del mundo. Sí puede ser muy bien utilizado esto como un punta de lanza por parte del Partido Republicano para atacar y demostrar la debilidad del gobierno de los demócratas. Pero también el Partido Republicano de los Estados Unidos actualmente tiene muchas divisiones internas, por lo cual no sacarían bastante ventaja como se creería. Efectivamente, gracias. Quisiera pedir y agradecer a todas las personas que están en este espacio. Gracias por estar. Y si tuvieran alguna inquietud o algunas preguntas, podrían estar escribiendo ahí en el chat y van a ser leídas, y les voy a preguntar aquí a mi estimado Tadeo para que los responda. Por favor, si tienen alguna opinión o quieren hacer preguntas, lo pueden hacer. Voy a leer lo que dijo el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu. Él dijo: el enemigo trató de atacar hoy. En solo 2 horas nuestros muchachos destruyeron por la mañana 30 tanques y 10 vehículos de combate de infantería. Por lo tanto, se necesita este equipamiento. Apresúrenos. Hay que reducir el tiempo urgentemente de entrega del armamento. Parece que la industria armamentista de Rusia está trabajando sin pausa. Están acelerando la entrega y el tiempo de entrega de los equipos bélicos. Parece que Rusia no va a dar su brazo a torcer en ese aspecto de entrega de material de guerra, ¿no? Material de guerra. Y yo quisiera hacer un análisis en el sentido de que China podría actuar como mediador, porque es una potencia, pero me parece que torticeramente el Occidente
y Estados Unidos torticeramente trata de desviarlo a China con el problema de Taiwán. ¿No creéis que puede haber un juego sucio para crear el problema de Taiwán y entretenerlo a China para que no se concentre y intervenga en este conflicto Ucrania-Rusia o Rusia-Ucrania y poner fin a través de un tratado de paz? ¿Qué piensas, mi estimado Tadeo? Bueno, los frentes abiertos de China son diversos, tanto en Taiwán como también ahora mucho más en silencio, pero en cualquier momento vuelven a salir con el tema de los uigurs, esta población china musulmana que vive en la región de Xinjiang. También pueden otra vez activar el tema del Tíbet. Ahora lo han guardado un poco al Dalai Lama debido a los escándalos que se sucedieron, pero los frentes abiertos contra China son diversos y tienen el mismo propósito que el frente abierto contra Rusia: la caída del gobierno, el cambio de régimen y la desintegración del país. Ya se ha propuesto en varias ocasiones que China es un país muy grande con muchos habitantes y no puede ser controlado por un único gobierno central. Entonces se propone la división de Manchuria como un país independiente, Taiwán, Hong Kong, la isla de Macao como otro país independiente y a la vez utilizar Macao como paraíso fiscal en conexión con Singapur. También, bueno, destruir China central. Y todo esto es porque no entienden la política interna de China. Nos vamos a ir un poquito de tema, pero creo que es necesario recalcar esto, que China mantiene una estructura de gobierno comunista, pero su política está muy bien distribuida en tres facciones claramente representativas de la sociedad china. Tenemos los clanes mileniales, que formaron las antiguas familias feudales dentro del gobierno, el esquema comunista, el Partido Comunista Central, y a la vez la élite nacionalista china, que fue la que tuvo la revolución del té y toda esta resistencia en contra del Imperio Británico. Esta es la composición de la China actual, estos tres ejes de poder, los cuales hay que diferenciar bastante bien. Como habíamos analizado anteriormente, el gobierno chino no ha jugado un papel muy relevante en este tratado de dialogar o de buscar la paz entre Rusia y Ucrania. Sí propuso un plan de paz, de pacificación interesante, que se lo presentaron a Vladimir Putin, pero como habíamos analizado, desde Rusia no van a negociar con una organización terrorista. El gobierno ruso hace bastante tiempo viene asusando, apoyando tal vez una suerte de operación Valquiria que podría llegar a suceder en Ucrania. Esto quiere decir que ciertos generales patriotas con un movimiento social de fondo den un golpe de estado, declaren un cese al fuego unilateral, se diga que se cometieron crímenes contra la humanidad, que se va a armar un tribunal internacional para juzgar a los traidores de la patria ucraniana y abrir negociaciones con Rusia. Esa es la única posibilidad de que haya una negociación en Rusia, con un cambio de régimen. Pero con el gobierno actual y con todas las políticas terroristas que se han aplicado es imposible un plan de diálogo. A la misma vez, como habíamos analizado anteriormente, China no se va a jugar al 100% con la negociación en Ucrania, teniendo también a Taiwán como una pieza, una herida abierta que puede ser explotada. Si China hace de intermediario, después se va a ver muy condicionada con respecto a todo lo que pueda llegar a suceder desde Taiwán, reconociendo la política que ha aplicado Xi Jinping en el último año, en lo cual en el discurso abierto de la República Popular China se habla de una sola China, y toda la política exterior de China ha tenido este enfoque, diplomáticamente hablando, en lo cual se destaca la unidad de China. Hay una sola China, en la cual también se incluye Taiwán. Por estas cuestiones yo creo que China no ha querido jugar un papel relevante más allá de su propuesta de paz, la cual es sumamente interesante, efectiva incluso, al igual que la propuesta de paz que viene desde el África,
pero en las condiciones actuales, con el régimen actual en Ucrania, es difícil negociar. Efectivamente. ¿Qué es lo que sabes, Tadeo, sobre ese grupo? Volgorov, creo, entrar un grupo de rusos que han sido entrenados por Ucrania para crear un conflicto armado en Rusia. ¿Qué sabes de ese grupo de rusos que están tratando de meterse al territorio ruso? Bueno, estamos hablando de este grupo que han sacado en televisión para decir, miren, los rusos se levantan contra Vladimir Putin, pero en realidad cuando vemos los hechos son personas delictivas, personas que tienen repleto de causas judiciales en Rusia, por contrabando de drogas, por asesinatos, por violencia, por pertenecer a partidos supremacistas, principalmente muy ligado también a bandas armadas delictivas dentro del país, y es un grupo minoritario, generalmente de desertores, personas marginadas de la sociedad, que bueno, vieron su oportunidad de ir a Ucrania, tomar las armas, combatir en contra de su propio país, y ahora lo tratan de disfrazar como un grupo armado ruso que busca llevar la libertad y la democracia a Rusia. No hay grandes repercusiones en Rusia porque son grupos marginales totalmente, incluso los grupos armados estos no tienen una composición que no superan los 1000 efectivos. Más allá de la propaganda, mucho efecto en la sociedad no se ve. Tal vez esperaban algo así como cuando Juan Guaidó tomó el puente y decía ahora todo el ejército nos va a apoyar, y nadie del ejército los apoyó. Ellos seguramente bajo las mismas lógicas creían que actuando en Rusia iban a desertar generales o que se les iban a unir, pero nada de esto ha sucedido porque la población rusa está muy consciente de la realidad actual. Actualmente, bueno, un amigo mío, Antonio Valdés, del canal de YouTube El Mercurio Ahora o Nunca, está actualmente en Rusia y está publicando la realidad desde Rusia, recorriendo Moscú y otras ciudades y demostrando cómo la población vive en absoluta paz, no hay crisis económica, no se están secuestrando jóvenes para llevarlo al frente de batalla, como también dicen los medios occidentales, y así podemos comprobar que más allá de lo propagandístico, estos grupos armados no son nada, no tienen ninguna influencia política dentro del país, prácticamente no representan ningún sector ni ningún valor dentro de la sociedad rusa. Gracias, Tadeo. Hablar de geopolítica también es hablar también de la parte económica. Rusia es parte de las sanciones, como en el caso de Venezuela. Venezuela, no hay que olvidar, tiene más de 900 sanciones. Es decir, a Venezuela el sistema, diremos, del sistema del patrón del dólar, prácticamente lo han votado al gobierno o al país de Venezuela. Prácticamente le han dicho no te queremos, fuera. Prácticamente lo han aislado económicamente. Desde este punto de vista, Venezuela podría ser un candidato porque está limpio, no tiene con quién negociar para decirle, mira, ¿sabes qué? Y hasta aquí llego y me voy a ir al otro grupo. No, él no tiene que rendir cuentas a nadie y puede irse tranquilamente al grupo de los BRICS, que tienen otro sistema y van a cambiar y se están tratando de intercambiar económicamente con monedas de esos países, sobre todo el yuan, y están dejando poco a poco alejándose del dólar. No sé si te has enterado, Tadeo, que Arabia Saudí le ha hecho un pare a Estados Unidos y le ha dicho que hasta aquí llegamos.
yo no me voy a sentir humillado, ya no escucho tus presiones y tampoco ya no me vas a someter a chantajes, porque al fin y al cabo somos una nación y hasta aquí llegamos. Todas las cosas que vamos a hacer en el futuro serán a criterio propio y al criterio donde nosotros soberanamente nos vamos a inclinar. Es parte de una estrategia de Rusia, porque en estos momentos Rusia prácticamente no está aislado. Al contrario, se ha formado un grupo de países que integran en el BRICS y hay más de 20 países que quieren integrarse en el BRICS. Se han dado cuenta muchos países que lo que está sucediendo con Rusia y con otros países, como el caso de Irán, el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, de estas sanciones, por el hecho de que ellos están enmarcados en el sistema del dólar. Muchos países dicen, si esto hacen con Rusia, que es una potencia militar y también económica, ¿qué pasará con nosotros? Y muchos países prácticamente dicen, no, así no, conmigo no. Y se están yendo al sistema del bloque que lidera los BRICS. ¿Cómo será en el futuro el mundo en esta división geopolítica económica? Unos por el dólar y el otro por el grupo de los BRICS. Bien, muy interesante lo que comentabas. Este conflicto ha logrado que muchas personas, muchos países, muchos líderes abran la cabeza y entiendan finalmente la situación real de la actualidad. Este conflicto ha servido para que Rusia, por ejemplo, con el gobierno de Belarus hayan estrechado aún más estos lazos del Estado de la Unión que compartían, lo cual también tiene una importancia económica relevante. También la Unión Económica Euroasiática ha logrado tener un potencial económico sumamente importante y ha servido de gran manera como soporte a Rusia, y también ha aumentado mucho en su rol económico. No hay que ignorar el papel de Asia Central, de Eurasia, porque muchas personas dicen no, ninguno de esos países tiene sentido, pero en la última semana en Eurasia han estado sucediendo reuniones muy interesantes. El líder del Consejo de la Unión Europea, del Consejo Europeo, estuvo en Tayikistán Sergei Lavrov también, y ahora está el emir de Qatar, todo en la misma semana. Entonces empecemos a poner la mira en Asia Central, en Eurasia, como habíamos analizado tal vez en una de nuestras primeras charlas, este heartland mundial, este corazón del mundo de la cual hablaban los británicos, de que quien controla Eurasia probablemente logre controlar el mundo. Y esto es una gran realidad porque muchas personas subestiman el valor y la importancia estratégica de estos países. Y más allá, la Organización de Cooperación de Shanghái, el BRICS, son todas organizaciones que van encajando como rompecabezas, como diferentes piezas en este rompecabezas complejo a nivel internacional, y que todos juegan un papel relevante del nuevo mundo en su composición multipolar. Este nuevo mundo donde hay diversos actores, diversas voces, diversas culturas, diversos idiomas, diversos pensamientos políticos, y esto voy a ser reiterativo, pero hay que tenerlo en cuenta siempre. El BRICS no se trata sobre Rusia queriendo imponer su visión del mundo, o sobre China queriendo imponer su visión del mundo, o sobre la India y su cosmovisión del mundo, y que todos tienen que pensar como se piensa en el hindú. Pero no es nada de esto, ni hay derechas ni hay izquierdas, son soberanías nacionales. Incluso ayer Lavrov, el canciller de Rusia, hablaba de respetar las idiosincrasias nacionales. Y este discurso es el que ha afectado y el que más odia Occidente en su conjunto, porque ellos han estado promoviendo la cancelación cultural. Este mundo unipolar que ellos quieren, este globalismo, habla de una sola voz, una sola cultura, la cultura que se ha impuesto en los últimos tiempos de los antivalores, y de esta manera forjar un hombre
que sea manipulable y que no tenga ningún sustento en la defensa de sus propios intereses. Ya no existen estados-nación en el mundo unipolar anglosajón, sino que existen grandes corporaciones que dominan todo. Hacia eso han querido encarrilar al mundo desde Occidente, pero se encontraron con un bloque bien cohesionado que no iba a renunciar a sus principios, a sus valores, como lo es el BRICS, como lo es la Organización de Cooperación de Shanghái, y los países musulmanes muy fuertes en tradición y en cultura se han terminado uniendo y viendo que conviene apostar al mundo multipolar antes que a la desintegración total de sus países. Esto lo comprendió el príncipe heredero Bin Salman en Arabia Saudí, que por cierto recibió a Nicolás Maduro también en esta semana, y también hizo una jugada importante respecto a recortar la producción de petróleo, lo cual afecta al mercado petrolero y ha aumentado el valor del precio del barril de petróleo, que también ha beneficiado a Rusia. Arabia Saudí también ha pedido ser parte del banco de los BRICS y es candidato principal para ser el nuevo miembro del BRICS. Irán también. Y si bien hay disputas todavía y muchas cuestiones que subsanar en este sentido, vemos que los países han entendido la realidad que esto significa. El presidente Al-Sisi en Egipto también comprende esta nueva composición del mundo y el papel que les toca jugar a cada uno como dirigentes de sus países. Entonces eso es lo que estaba y lo que está en juego actualmente en el mundo, y es también una de las causas de este conflicto en Ucrania, en la cual se ha intentado por todas las vías, y la económica, la economía en la geopolítica va atada de la mano, la economía mundial. Se ha buscado también, aprovechando este conflicto militar en Ucrania, debilitar y destruir económicamente a Rusia. Nada de esto ha sucedido, muy por el contrario, se ha fortalecido en gran manera y ha llevado a acelerar los procesos de transformación mundial. Gracias. Quiero aprovechar este espacio para denunciar lo que está sucediendo con Julian Assange. Mi solidaridad con la familia Assange. Es un periodista que, por el hecho de informar de lo que estaba sucediendo en Irak, de una invasión, de un asesinato, y decía la verdad a través de Wikileaks, Julian Assange se vende una amenaza de ser trasladado a Estados Unidos y que sería condenado a cadena perpetua. Si la democracia, si la verdad, el derecho de informar y ser informado es un derecho que todos tenemos, ¿cómo es posible que a Julian Assange exista una condena del silencio? Del silencio. Hay que ser conscientes de que el Reino Unido no respeta la libertad de pensamiento, la libertad de que todos los seres humanos tenemos, que es ser libres en el pensamiento. Cuando el dictador Pinochet fue detenido en el Reino Unido, la reina le dio una residencia para que el dictador viviera humanamente. ¿Se dan cuenta la diferencia? La hipocresía del Reino Unido, la hipocresía de esos países que se llenan la boca hablando por todo el mundo, que ellos defienden la democracia, cueste lo que cueste. Mentira, eso es mentira. Toda mi solidaridad con Assange. Continuando con este espacio, quiero informar también que el día lunes a la misma hora, 11:30 hasta las 13 horas, hora de Perú, y cada uno sacará sus propios cálculos en el país donde esté, hablaremos sobre un tema que es muy importante: los paraísos fiscales. ¿Por qué existen los paraísos fiscales? ¿Por qué grandes transnacionales, empresas
muchas veces dueñas de grandes minerías, de grandes centros comerciales, inclusive son dueños de grandes bancos, tienen paraísos fiscales, es decir, eluden pagar impuestos. Todo eso vamos a hablar el día lunes con mi estimado amigo Tadeo. No se olviden, el lunes el tema en geopolítica, los paraísos fiscales, ¿por qué existen? ¿Cuál es la razón de esos paraísos? Son pequeños países, pequeñísimos países que no tienen ni siquiera una población muy grande, pero tienen mucha capacidad económica, acumulan cantidades enormes de dinero. Eso lo hablaremos el día lunes. Quedan todos invitados. Continuando, mi estimado Tadeo, con este espacio de la guerra, una guerra absurda entre Rusia y Ucrania que está con la OTAN interviniendo. Este conflicto, estimado Tadeo, ¿cree que tendrá un final próximo o es una guerra de desgaste hacia Rusia que lo lleva a desgastarlo, pensando que ellos así, Rusia bajará la cabeza y dirá, bueno, ganaron, hasta aquí llegamos, me retiro y regreso a las fronteras donde empezó este conflicto. ¿Qué piensas, mi estimado Tadeo? ¿En qué terminará todo esto? Desde Occidente se planteó este conflicto como una guerra a gran escala y como una forma de desgaste hacia Rusia, pero esto se ha tornado totalmente en contra de Occidente y, como estábamos analizando anteriormente, desde todas las aristas Rusia se ha visto beneficiada de esta guerra, y cuanto más se prolongue esta guerra se van a lograr objetivos no únicamente los planteados de desmilitarización y desnazificación de Ucrania, sino también todos estos objetivos geopolíticos que vimos. El mundo vio y comprendió, al menos los principales actores a nivel internacional, la locura que representa y la locura que es capaz de apoyar y tolerar Estados Unidos y el Occidente colectivo, dígase la Unión Europea y la OTAN. Entonces esto le ha beneficiado en gran manera al gobierno ruso. Si bien mantener una guerra es mantener una economía de guerra y es mantener situaciones muy difíciles y muy complicadas, en la cual también hay una alerta social importante en los grandes distritos del país, la población rusa vive totalmente tranquila y en paz, más allá de las poblaciones que les toca vivir en zonas fronterizas donde la situación lamentablemente es un poco más compleja y más complicada, pero el resto del país sigue totalmente funcionando normal. Rusia ha mostrado su fortalecimiento económico y ha mostrado también sus debilidades, en las cuales el gobierno se está enfocando en trabajar y subsanar cuanto antes. De manera financiera mundial, es interesante, mi estimado Julio, porque lamentablemente en nuestros países occidentales, en nuestros países que han comprado el discurso de Occidente en América Latina, se habla de, bueno, la libertad económica, se habla de el libre mercado, y únicamente en nuestros países tenemos tarjetas Visa y Mastercard, pero no son las tarjetas más usadas en el mundo. Hay otro mundo, todo Asia, sudeste asiático, utiliza la red de pagos UnionPay, que es casi el doble, es como juntar Visa y Mastercard juntos, y es UnionPay de China. Rusia ha expandido su red propia de pagos, la cadena Mir, que ya es aceptada en Turquía, ya es aceptada en Arabia Saudí y en diversos países. Rusia entonces, del lado financiero, hasta ha logrado su expansión. Del lado geopolítico, bueno, como vimos, las puertas abiertas al BRICS, muchos países queriendo negociar. También del lado de vista económico mundial, grandes transacciones en comercio internacional en moneda propia, con la India, con China, con países y potencias emergentes como Arabia Saudí, como Turquía,
Entonces vemos que esta guerra le ha beneficiado en gran manera a Rusia, y por eso también han mantenido este status quo y esta manera en la cual se ha planteado más a la defensa después de haber tomado grandes porciones de territorio, de liberado grandes porciones de territorios. Se ha mantenido más bien a la espera del enemigo y no a buscarlo. De esta manera, bueno, estamos atravesando un momento crítico y sumamente vital y bisagra en esta guerra, como es esta contraofensiva ucraniana, y después del resultado de esta contraofensiva, y depende cómo quede el escenario, muy probablemente Rusia logre avanzar hacia Odessa, que es una región histórica rusa también, y hacia Kharkov, a donde incluso la misma población judía de Kharkov, muchos de los cuales se han tenido que refugiar en Israel por la persecución antisemita llevada a cabo por las autoridades de Kiev, están esperando que Rusia venga, las libere y que Kharkov vuelva a ser parte fundamental de Rusia, reconociendo también esta libertad religiosa que hay en Rusia. A la misma vez, Rusia, al mantener este conflicto de manera larga, logra algo que también utilizó de manera muy eficaz en el caso de Chechenia, en donde también una guerra larga terminó poniendo a la población de su lado y dándose cuenta de que las autoridades en aquel momento, los mujahidines, estas organizaciones terroristas en Chechenia, no representaban a la población, en Chechenia y en Dagestán más precisamente, no representaban a la población, y poco a poco fueron perdiendo su apoyo y todos se volcaron a favor de Rusia. Lo mismo va a pasar en todas estas regiones de Ucrania. Las personas ya no aguantan más la desidia, la corrupción, el caos total que significa Ucrania en la actualidad, y la población va a empezar a ver que en las provincias vecinas que se han unido a Rusia, ya en Gerson, en Zaporizhia, en Donetsk, en Lugansk, por más que estén atravesando la guerra, están mucho mejor que en sus diferentes ciudades y regiones. Esto es algo lógico. Ya se han visto incluso manifestaciones en ciudades como Odessa, donde las mismas personas ya no disimulan y cuelgan banderas de Rusia desde sus departamentos, y todo indicaría esto, que la población se va a volcar a un apoyo irrestricto a las autoridades rusas y van a votar en referéndums cuando se permita, por cuestiones de seguridad, su anexión a la Federación de Rusia. De eso ya casi no queda duda, y cuanto más prolongue el conflicto, más va a ser el apoyo de la población ucraniana de pie, no la de las tal vez grandes ciudades que pueden ser manipuladas o pueden ser bombardeadas día y noche por la comunicación, por la educación, pero hemos visto incluso una resistencia del pueblo rural de Ucrania para evitar ser reclutado e ir al frente de batalla. Y todo esto poco a poco, y más el campesinado grande de Ucrania, que está viendo cómo el gobierno de Zelensky aprobó varias leyes para que extranjeros compren la tierra, para quitarle la tierra a los mismos ucranianos. Todas estas cosas sumadas una tras otras van a terminar volcando a la población ucraniana a favor de Rusia en lo que va a ser el futuro. No creo que hayan grandes cambios en los próximos meses. Esto se va a definir en esta contraofensiva, al menos en lo estratégico, pero a largo plazo el panorama es el que te comento: la independencia de las diferentes regiones ucranianas y su unión a la Federación Rusa. Gracias. Bueno, vamos a leer lo que han estado escribiendo. Hay dos personas que están solicitando la palabra. Espero que pregunten. Voy a leer lo que han escrito. Por favor, si tienen preguntas, escriban. Aquí dice Gustavo Bravo: ¿podrían explicar el por qué el presidente Putin no acaba rápidamente las fuerzas ucranianas? Muchas incógnitas con eso, y se presta para vociferar locuras por parte de los medios ucrotanistas. Bueno, era lo que acabábamos de comentar precisamente respecto a esta manera que Rusia tampoco aplicó la técnica de tierra quemada, de arrasar al enemigo, que sí podía la capacidad rusa en esta guerra
como estábamos analizando, se mostró más a la defensiva. Tiene la capacidad para borrar al enemigo de una muy buena vez, como bien se menciona, pero no se cumplirían los objetivos. Aquí los objetivos son mucho más profundos, mucho más complejos, y no todo se hace de la noche a la mañana. Recordemos el escenario de Irak, de Estados Unidos o de Afganistán. Claro, tomaron el país en un par de semanas, pero la resistencia del pueblo se prolonga ya hace más de 20 años de resistencia constante, tanto del pueblo iraquí como del pueblo y de las tribus en Afganistán, la cual fue voraz la resistencia. Rusia podría haber tomado Ucrania, pero nunca podría haber pacificado Ucrania en 20-30 años y se encontraría en una situación mucho peor. Entonces, esta técnica que se aplicó anteriormente en Chechenia y que fue también la misma aplicada junto con el gobierno sirio de Bashar al-Assad, de pacificación y de demostrar normalidad y progreso en las zonas controladas, lo demás cae por sí mismo y la misma población después se levanta y lucha del lado del gobierno. Esto es lo que se va a ver pronto, ese es el escenario planteado. Aquí dice María Ángeles, escribe no se oye, no se oye. Y yo le pediría a María, vamos a darle, está pidiendo la palabra, ella escribe no se oye, vamos a darle, a lo mejor ella no nos escucha. A ver, María, sí, María, activa el micrófono. María Ángela. Sí, dime. Sí, ¿qué pasa? Que no nos oyes, pero sí que ahora te escuchamos muy bien. Sí, ahora sí, es que antes no se oía. Ah, sí. Ahora sí. ¿Usted tiene alguna pregunta o solamente quería informarnos que no se oía nada? Bueno, en principio... Sería por continuar entonces, corazón. Aquí Jesús Carvajal dice, ¿estaría Rusia preparada para un segundo frente? Es interesante, yo creo que existe esa posibilidad de segundo frente en caso de una agresión ucraniana o de la OTAN abiertamente en Transnistria, lo cual obligaría a Rusia a movilizar y acelerar los planes de avance hacia Odessa para pacificar y mantener a salvo a la población en Transnistria. Después, una guerra en segundo frente más allá de Ucrania no es un escenario actual, pero Rusia, recordemos que actualmente tiene el 10% de su personal militar únicamente en la operación especial de desnazificación y desmilitarización de Ucrania. El resto del ejército sigue desplegado en sus funciones y tareas habituales, reconociendo lo que significa el espacio ruso para cuidar el escenario antártico, el escenario pacífico, donde colabora mucho con las fuerzas de China, en la frontera con Finlandia, Kaliningrado en el corazón de Europa, los países bálticos. Es bastante complejo el sistema defensivo ruso, el Asia Central, entonces es un panorama muy, muy interesante para observar y no creo que nos estemos refiriendo a un segundo frente referido a agresión de otro país. Si estamos hablando de segundos frentes, actualmente el de Ucrania, tenemos una ofensiva que se está llevando a cabo en Zaporozhye, en Gerson, en las regiones también de la liberada recientemente Artyomsk. Entonces hay varios frentes abiertos dentro del escenario ucraniano, pero por fuera del escenario ucraniano es un poquito improbable que hayan nuevos frentes de agresión en contra de Rusia, y más si se proviene de un país de la OTAN, ya estaríamos hablando de una agresión abierta y de dimensiones catastróficas y de otro nivel, tal vez para un análisis más profundo a futuro. Ok, gracias. Rómulo dice, nos ha escrito, dice, ¿sería imposible suministrar agua a través del canal de Crimea por el norte? Es una gran posibilidad. Recordemos que Rusia, desde la época en la que se volvió a tener al territorio de Crimea como parte de la Federación Rusa, se han aplicado diversos escenarios
para mantener la población totalmente a salvo. Entonces hay muchas opciones y que todas están sobre arriba de la mesa y se están actuando en consecuencia. Ok, gracias. Rómulo nos escribe otra vez, mi estimado Tadeo, dice: me encantan sus entrevistas, muy nutritivas, no pensaré faltar la del lunes. Gracias, Rómulo, muchas gracias. Bueno, y quiero decir, aprovechar esta oportunidad de que Rusia, es decir, todo el Donbass, Gerson, hay sectores, como dice mi estimado Tadeo, que el pueblo ucraniano está tomando conciencia porque sabe perfectamente que hay muchos soldados ucranianos que están siendo obligados a enfrentarse al ejército ruso, y ellos son conscientes de la superioridad del ejército ruso y ellos no quieren. Normalmente cada uno tiene que proteger su vida, y tal es así que ellos retroceden y son, muchas veces se habla que son asesinados. Y este tipo de acciones crea pues en el pueblo ucraniano pues una repulsa, y el pueblo ucraniano le da la razón a Rusia, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque no, en este conflicto el pueblo ucraniano también está sacando sus conclusiones, y pienso que Zelensky, desde mi modesto punto de vista, Tadeo, yo creo que mayoritariamente el pueblo ucraniano, yo creo que no lo respalda. Piensa el pueblo ucraniano que Zelensky es un loco y que lo ha llevado al pueblo ucraniano a la destrucción. Y recalcar también que muchos ucranianos han ido a Rusia a pedir refugio, y entre ellos hay cerca de 50.000 niños ucranianos que han cruzado la frontera a Rusia. Rusia los ha acogido, porque también hay ucranianos que no solamente quieren irse a Occidente, también se identifican con Rusia porque también hablan con Rusia y les es más fácil identificarse, tienen el idioma. Y también, no sé si de esto debes colaborar conmigo, Tadeo, la ilusión de las generaciones ucranianas, cuando terminaban la secundaria y querían irse a estudiar a las universidades, el sueño de todo joven ucraniano era irse pues a las universidades de Rusia. Es lo mismo que en Latinoamérica, quiere uno irse a una buena universidad, pues viene el sueño y dice: no voy a ir a la boca del lobo, que es Estados Unidos. Pues allá en Ucrania su aspiración es irse en algunas universidades de Rusia. ¿Qué piensas de esto, mi estimado Tadeo? Un escenario bastante interesante es el que acabas de tocar respecto a los niños ucranianos en Rusia. Ucrania ha utilizado esto como caballito de batalla, diciendo que Rusia secuestra niños, y esto es una gran mentira, porque gran parte de esta población de niños está no únicamente por su propia voluntad, sino incluso con sus familias, refugiados de la guerra, y si están en Rusia es porque no pueden estar en sus ciudades porque han sido destruidas por el gobierno de Ucrania. Incluso muchos de estas personas, de estos niños, son huérfanos, los cuales reciben la ayuda estatal del gobierno de Rusia. Aquí no hay secuestros masivos, ni lo que quisieron escenificar en gran manera. Recordemos, voy a dar un ejemplo, en la guerra de Kuwait, cuando las fuerzas iraquíes, con un gobierno popular kuwaití, lograron tomar Kuwait, que en la televisión de Estados Unidos salía que los soldados iraquíes entraban a los hospitales de Kuwait, sacaban a los niños de las incubadoras y los tiraban por un precipicio. Eso se dijo, se sostiene y se dice hasta el día de hoy, cuando todo fue mentira. Y lo mismo se dice de Rusia, y seguramente en los próximos años todos no caberá duda de que era todas mentiras. Pero vemos este continuo ataque
en contra de Rusia en todos estos factores, en todos estos sentidos. Como bien mencionas, la población joven ucraniana desea vivir en paz, desarrollar una vida normal. Como bien mencionas también, educativamente las universidades de Moscú, de San Petersburgo, son la gloria en todas las partes de Europa del Este. En San Petersburgo, por la riqueza cultural, es indudable que todo lo que sea arte y cultura se estudia ahí. Es la capital cultural tal vez de toda Eurasia. Y bueno, Moscú con todo lo que tiene que ver con desarrollo tecnológico y demás. Entonces es muy amplio toda esta situación, y los últimos años de desesperanza, de abandono total, ha sido también condicional. Y otra cosa interesante es la despoblación de Ucrania. A principios de los 90, Ucrania tenía más de 50 millones de habitantes. Antes de la guerra, en el 2021, había alrededor de 40 millones de habitantes. Más de 12 millones de ucranianos que abandonaron Ucrania. Muchos de esos se fueron a vivir a Rusia, a países del Asia Central, otros se fueron a Europa. Y los números actuales, si uno analiza cuántos millones de ucranianos abandonaron Ucrania en los últimos 2 años, principalmente por la guerra, te arroja que la población ucraniana a duras penas estaría rozando los 30, 32, 33 millones de habitantes. Estamos hablando de tierra arrasada, lo que ha sucedido con Ucrania. Por eso no hay que dudar tal vez de hablar ya a estas alturas de un estado fallido, porque el Estado ucraniano no ha sido capaz de garantizar absolutamente ninguna de las tareas que debe tener un Estado respecto a su población, desde respetar los derechos humanos hasta garantizar los derechos básicos de educación, de salud, y hemos visto que hay una continua violación en todo lo que es referido a los derechos humanos, y por eso la situación actual, y por eso lo que se está viendo reflejado en los últimos tiempos, que incluso salía en la televisión rusa, principalmente en gran manera, e incluso salió una entrevista en CNN cómo los ciudadanos mismos ucranianos iban y compraban mercancía en Gerson, en Rusia, y volvían después a sus casas en las ciudades bajo el control del gobierno ucraniano, debido a que el gobierno ucraniano ni siquiera había logrado mantener la cadena de abastecimiento de servicios básicos como es el alimento o el agua potable. Ese es el nivel actual de Ucrania, y esa es la realidad de todo este conflicto. Gracias. Estamos ya entrando a la parte final de este espacio. Hay una persona que está pidiendo, supongo que debe tener una pregunta. Por favor, aceptamos las preguntas. Sí, actúan. Sí, por favor, la pregunta. Sí, activa el micrófono. Hola, gracias, primero de todo, muchas gracias por estar con nosotros ahí informándonos y dando ánimo, sinceramente, cuando comentáis de que Rusia está actuando de una manera correcta, igual que lo hizo en Chechenia, para no provocar más víctimas de las que normalmente Estados Unidos no hubiera tenido reparo en provocar, ¿no? Y solamente quería comentarle a Tano, yo le digo Tano porque no me acuerdo exactamente de su nombre, pero luego con todo respeto, evidentemente, ¿no? Y solamente comentarle su opinión sobre si lo mismo que en los Estados Unidos, yo tengo mi opinión de que Estados Unidos ha estado intentando utilizar el wahabismo, metiéndolo en Chechenia, igual que ahora utiliza el nazismo para atacarle por Ucrania, ¿no? Pero sobre esas dos ideologías, si uno entiende que realmente han estado utilizadas, reforzadas y dirigidas y metidas en esas zonas de Chechenia y el wahabismo concretamente de origen saudita, ¿no? Y el nazismo ahora pues que lo ha recuperado de Stefan Bandera, y que por visto antes del 2014, incluso el golpe de estado del Maidan, ya estaba con el anterior presidente Yanukovych, el que había antes ya había dado a Stefan Bandera, el nazi colaborador de Hitler, le había hecho héroe nacional, ¿no? O sea que ya venía de atrás el tema de introducir, reforzar y realmente pues
meter el nazismo en todo el estrato de la sociedad ucraniana, ¿no? Y por otro lado, en el wahabismo, pues, que cogieron de los sauditas, si no me equivoco, un grupo decir, lo metieron también para contaminar toda la sociedad chechena y que fuera un actor terrorista contra Rusia. Bueno, muchas gracias. Gracias, muchas gracias por su intervención, muchas gracias. Sí, tal cual como lo mencionas, ambos fueron herramientas utilizadas en el abanico de herramientas utilizadas por Estados Unidos para debilitar un país, ya sea el bahaísmo, o el Estado Islámico, el terrorismo musulmán o incluso también el nazismo ucraniano. Ambas herramientas financiadas por Estados Unidos, preparadas de antemano por Estados Unidos para agredir, para crear división en la población y también tantear la capacidad rusa de reacción ante estos conflictos y ante estas situaciones. El caso de Chechenia, de Dagestán y también del extremismo islámico en Rusia tiene que ver mucho con la situación en Afganistán en la época de los 80, con la intervención de Rusia, la misión internacional de Rusia en Afganistán. Una vez conversaba con un agente de inteligencia muy famoso en los países hispanoamericanos que es de origen ruso, y él me comentaba que bueno, la estrategia era muy sencilla. Mientras más tiempo esté Rusia en Afganistán, la idea era crear un descontento general de la población musulmana en todo Asia Central, que todavía pertenecía a la Unión Soviética. Esto quiere decir Turkmenistán, Kazajistán, Tayikistán, y de esta manera crear que toda la población musulmana dentro de la Unión Soviética se alinee para derrocar y para destruir al gobierno central de la Unión Soviética. Por eso el gobierno de la Unión Soviética abandona finalmente Afganistán y logra conservar el Asia Central, al menos hasta la desintegración de la URSS. Y bueno, en la actualidad el Asia Central vive en una relativa paz y progreso gracias a esta maniobra de ceder un territorio para contener la situación. En Chechenia quisieron hacer exactamente lo mismo. La reacción de Rusia fue totalmente eficaz. Lo mismo con la situación actual. Estamos hablando, como bien mencionaba Antoine, de años y años de adoctrinamiento, de propaganda. No hay que descartar también la utilización de drogas, de carteles propagandísticos, de música. Muchos de estos sectores extremistas tienen que ver con, en Argentina le decimos barra bravas, pero tienen que ver con estos extremismos también dentro de los equipos de fútbol que son utilizados como fuerzas de choque, gente disociada en sí mismo. Obviamente acá entran muchos factores, desde drogas, desde propaganda, desde dinero, adoctrinamiento de niños, incluso se reirán, pero hay una región en Ucrania que se llama Galicia, y los mismos ucranianos dicen que los gallegos de Galicia, de España, salen de Galicia y salen de Ucrania. Hasta los mismos libros escolares ucranianos hablan de que mismo Cristo era ucraniano, y esto en los libros escolares. Vemos una disociación de la realidad total de parte de las autoridades ucranianas, y de esta manera fueron creando todo esta bestia, este monstruo que incluso es minoritario, pero lamentablemente la violencia se impone ante los ciudadanos normales, que no van a estar arriesgando sus vidas por una causa. Sí, en el sur y en las regiones del este de Ucrania, donde la población se representaba mucho más con Rusia, pero el resto del país guardó silencio ante todos estos abusos de años, y bueno, los resultados son esta guerra inmensa y bueno, todas las consecuencias que hay. Pero sí, son diferentes técnicas, diferentes variantes que utiliza Estados Unidos para llevar el terrorismo y las diferentes maniobras que ellos utilizan para debilitar gobiernos. Gracias. Para terminar el espacio, no voy a terminar antes de esta pregunta que me inquieta, es Bielorrusia. Antes del conflicto de Ucrania y Rusia,
Bielorrusia era un país tranquilo, pero tenía mucho movimiento, muchos mensajes negativos, mucha propaganda, tanto de Polonia como de Ucrania. Hasta que se decidió estratégicamente, el presidente Putin habló con Lukashenko y dijo, bueno, hay que prevenir, no les vayan a agarrar desprevenidos, y que hay que activar, hay que despertar al ejército, y todo lo que ustedes necesitan nosotros lo vamos a dar. Necesitamos este territorio de ser protegido. Ustedes, hay un pacto de la no agresión entre ellos, que cualquier cosa que le pase o es atacado Bielorrusia, Rusia lo considera territorio que si estuvieran atacando a Rusia. Pero bueno, la pregunta es lo siguiente: a partir del 7 de junio se activan las bombas nucleares o se instalan bombas nucleares en Bielorrusia. ¿Cuáles serán las consecuencias? Porque ya Bielorrusia estratégicamente está más cerca a Europa y es un territorio prácticamente clave si hay un conflicto entre la OTAN y Rusia. ¿Cuál es la ventaja de tener bombas nucleares en Bielorrusia? Bien, antes de ir a la pregunta en lleno, yo quisiera decir una gran realidad. Bielorrusia siempre fue atacada por Occidente y siempre se buscó liquidar a Lukashenko del poder. Esto es una realidad histórica. Incluso antes de la operación especial en Ucrania, precisamente en agosto del año 2020, se celebraron las elecciones presidenciales en Bielorrusia o Belarus, y en la cual Lukashenko triunfó con el 82% de los votos. Después de este gran triunfo masivo, la oposición gritó que había fraude e intentaron derrocar a Lukashenko mediante una revolución de color, manifestaciones, agresiones y demás. E incluso Polonia amagó con intervenir militarmente en Bielorrusia. La buena acción de Lukashenko y el apoyo popular masivo logró impedir este intento de golpe de Estado, pero Lukashenko desde el 2020 se dio cuenta de que si no accionaba y si no contaba con disuasión fuerte y potente, su gobierno y la independencia y la existencia de Bielorrusia estaba totalmente comprometida. Esta acción de contar con armas nucleares es únicamente de disuasión. Es de disuasión nuclear, nada más que esto, porque no hace la diferencia teniendo Rusia los misiles hipersónicos, no hace ninguna diferencia tener un misil en Bielorrusia que dispararlo directo desde cualquier parte de Rusia, porque son segundos, fracciones de segundos de diferencia, por lo cual únicamente tener los misiles Iskander de corto alcance con capacidad nuclear en Bielorrusia únicamente es una garantía para que no se viole la frontera de Bielorrusia y una advertencia más hacia la OTAN. No tiene más valor que esto, va a estar controlado por la Federación Rusa, aunque con la capacidad y las tropas entrenadas por parte del gobierno de Belarus. Hay tropas de Rusia en Belarus, hay tropas de Belarus en Rusia. El Estado de la Unión hace que prácticamente Rusia y Belarus sean un solo país, y la única diferencia, hay una firma que tendría que poner Lukashenko para que Bielorrusia se integre a la Federación Rusa, que sería el fin de todo tipo de unión o la complementación absoluta de la unión. Esto no se ha dado debido a una cuestión estratégica, porque en Naciones Unidas en vez de contar con un voto, el de la Federación Rusa, contás con dos, teniendo a Bielorrusia. Pero por lo demás, las armas nucleares es únicamente una advertencia hacia Polonia, hacia Lituania, que han venido en gran manera hablando de más y hablando incluso de derrocar a Lukashenko y muchas otras cuestiones, a los cuales Lukashenko les contestó: vengan que lo estamos esperando. Entonces esa es la situación en torno a Bielorrusia, también un poco tensa, aunque el país sigue en su pleno camino de desarrollo. Yo quiero recalcar, la industria de desarrollo de Bielorrusia es muy alta,
principalmente los tractores de Bielorrus son muy envidiados en los campos argentinos porque su tecnología es mucho superior a John Deere o a Massey Ferguson y cualquier otra compañía local americana, por lo cual tanto los tractores que vienen de Rusia, Bielorrusia o Kazajistán, que fueron países que heredaron la industria pesada agrícola de la Unión Soviética, no tienen comparación en el mundo, y también son factores económicos interesantes a tener en cuenta debido a la importancia de producción de alimentos. Belarus es un país pequeño, no tiene una gran población, pero produce una gran cantidad de alimentos, lo cual tampoco puede ser ignorado en el mundo actual. Bueno, y para terminar, mi estimado Tadeo, tampoco no puedo dejar los nuevos miembros del Consejo de Seguridad que han sido elegidos exactamente, creo, hace 2 o 3 días, en el cual está Argelia. Uh-huh. ¿Qué ventajas hay con la integración de Argelia en ese consejo? Bien, fue un hecho bastante interesante, pero realmente el Consejo de Seguridad de la ONU, como todos ya sabemos a esta altura, no deja de ser algo simbólico. Sí tiene una importancia en el caso de Argelia porque quiere llevar a cabo la discusión respecto a la situación de Marruecos y el Sahara, el cual es un tema bastante tenso en toda la región del norte del África, pero es la jugada que quiere hacer Marruecos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Lo demás no tiene mucha importancia porque el Consejo de Seguridad, al tener los países con derecho a veto, las discusiones que se pueden llevar a cabo son simbólicas, al final siempre se terminan definiendo según los intereses geopolíticos de las grandes potencias. Ya, gracias. Yo pienso que con la integración de Argelia en el Consejo de Seguridad, pienso que la soberanía, la independencia del Sahara se va garantizando. Es un pasito más para la independencia del Sahara. Yo pienso que este año se dará la independencia del Sahara, porque Argelia va a ese camino. Ojalá. Bueno, hemos llegado al final de este espacio, espero que les haya gustado. Hay muchas cosas que podemos seguir hablando. Geopolítica va cambiando, el mundo va dando vueltas y las noticias van surgiendo. Será para otra oportunidad. No obstante, recordarles que el lunes hablaremos del tema de los países, los paraísos fiscales, por qué existen, cuál es el objetivo, por qué existen esos países donde se evaden impuestos, las grandes empresas, los grandes, inclusive corruptos, eluden o de una forma torticera y se llevan el dinero de lo que han robado y lo meten en paraíso fiscal. De eso y mucho más hablaremos con mi estimado Tadeo el lunes 11:30 a 1:00 p.m. en hora peruana, y ustedes calcularán la diferencia horaria. Muchas gracias, Tadeo, muchas gracias por este espacio, tus conocimientos y la pedagogía que hacemos en este espacio sirva a todas las personas que han estado presentes en este espacio, que sirva para informar. Te escuchamos, Tadeo, para tu despedida. Como siempre, muchísimas gracias, Julio, por el espacio, y muchísimas gracias a todos los que se conectaron y los que están ahí siempre ayudándonos en todos los aspectos. Recuerden que nos pueden seguir a través de Twitter, a través de Instagram, para mantenernos informados de la actualidad. Y también, bueno, voy a promocionar mi página tramainternacional.com, donde tenemos análisis geopolíticos un poquito más complejos, en los cuales hablamos de diferentes países en los diferentes escenarios mundiales a los cuales hay que tener en cuenta. Todo esto nos ayuda para tener la mente un poquito más abierta y estar atentos a los diferentes acontecimientos a nivel internacional. Nuevamente, muchas gracias, Julio, por el espacio. Muchas gracias a todos. Recordad nuestro compromiso, que es con la verdad. Y bueno, los esperamos el día lunes
donde hay un tema bastante interesante, como bien mencionaba Julio, los paraísos fiscales y toda esta trama de corrupción, lavado de dinero, y que muchas veces tienen que ver con conflictos internacionales como el que estamos viendo en Ucrania y otros conflictos a nivel mundial.